Entonces hemos llegado al Salmo 40, donde pues nosotros vemos que el salmista nos llama a que seamos pacientes, a esperar en el momento oportuno de Dios, en el momento de nuestro Dios, para que así no nos desesperemos cuando tengamos dificultades o problemas, sino que confiemos siempre en nuestro Dios. La paciencia es la cualidad de tolerancia y autocontrol que se manifiesta particularmente en una buena disposición de esperar en Dios y su voluntad. La paciencia nos va a ayudar para que nosotros tengamos autocontrol, autodisciplina para esperar en Dios. Los cristianos son llamados a ser pacientes en sus expectativas de Dios y en sus relaciones unos con otros. Tenemos que utilizar y tener esta cualidad, esta virtud de la paciencia. La paciencia es una de las cualidades que vamos a utilizar siempre en nuestra vida, en nuestro diario vivir. El Salmo 40 es atribuido a David como su autor y se trata de un agradecimiento a Dios por obrar a favor de aquellos que en Él confían y en aquellos que siempre estamos confiando en Dios. Me resulta llamativo que David comienza con la palabra paciencia. David empieza, ¿verdad?, con la palabra paciencia. Y dice en el Salmos 40 y versículo 1. Esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. La idea de David esperando en el Señor ha sido común especialmente en los salmos. A través de los salmos nosotros podemos ver muchos versículos donde David pacientemente siempre esperó en el Señor. Siempre se mantuvo paciente a pesar de las adversidades y las dificultades que él pasaba. Él siempre estaba esperando en el Señor. Nunca se apresuró a tomar una decisión que lo llevara al fracaso. Por ejemplo, en el Salmo 25, versículos 5 y 21, dice el salmista: guíame en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día, dice el salmista. En el versículo 21, David vuelve a decir: la integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Siempre David confió pacientemente y esperó siempre en el Señor. En el Salmo 27, versículo 14 dice: esperé al Señor. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Dos veces aquí nosotros encontramos que el salmista nos invita y nos exhorta para que esperemos en el Señor. El momento y el tiempo es del Señor y debemos de esperar en Él. No apresurarnos a tomar decisiones que no sean correctas. Cuando nos apresuramos, cuando somos impacientes, tomamos decisiones que a la postre no son las buenas y que nos van a afectar. En el Salmos 42, versículo 11 dice: porque te desespera, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí. Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Vuelve el salmista como que está conversando y está exhortando a su alma, diciendo: ¿por qué te turbas? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué estás desesperado? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. El salmista siempre confió en el tiempo de Dios. Pacientemente, nunca tomó una decisión apresurada. Debemos siempre esperar en el Señor, confiando siempre, porque Él está atento a nuestras oraciones. Algo que nos motiva y para esperar en el Señor es que Él está atento a nuestras oraciones. Él está presto a nuestras oraciones. Entonces, por eso debemos de estar pacientes
esperando la respuesta del Señor. Él va a responder, Él va a contestar en su debido tiempo. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces, Dios nos anima para que nosotros podamos orar a Dios, para que le podamos orar. Y Él está atento a nuestras oraciones. Él está presto a nuestras oraciones y Él va a responder a su debido tiempo. Cuando oremos al Señor, cualquiera que sea nuestra situación, y pase el tiempo, y pase el tiempo, y no vemos una respuesta, muchas veces nos desesperamos y muchas veces podemos tomar decisiones que no son las correctas. Pero debemos de ser pacientes, debemos de esperar en el Señor siempre. Oremos al Señor. Él lo escucha nuestras oraciones. Ahora esperemos. Esperemos el momento cuando Él vaya a responder nuestras oraciones. Nunca nos desesperemos. Dios tiene un cuidado especial y constante sobre aquellos que viven de manera justa y correcta. Por eso el salmista en el Salmos 42 dice, me sacó del hoyo de la destrucción, el lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. El salmista oró al Señor. Desde luego el Señor no le respondió instantáneamente, pasó mucho tiempo, él estaba en el hoyo cenagoso, a punto de ser destruido, a punto de colapsar, pero él esperó pacientemente en el Señor, porque el Señor le ayudó. Estos fueron más beneficios para David, mientras pacientemente esperaba a Dios. Dios lo libró de su actual crisis, que era como lodo cenagoso. Lodo o arena movediza que entre más se movía, más se hundía. Y la desesperación podía alcanzar a cualquier persona en ese momento. Pero David fue paciente. David esperó en el Señor y el Señor lo libró. El Señor lo sacó de esa situación y lo puso en un lugar mucho mejor y más seguro. Enderezó mis pasos. La oración de David por la liberación fue respondida, no en el tiempo que David quería, no en el tiempo que él deseaba, pero sí en el momento de Dios. De la misma manera también nosotros podemos estar pasando por un problema muy difícil, muy complicado, que no sabemos cómo salir. Oramos a Dios, pero muchas veces nos desesperamos. David no lo fue y fue sacado, fue ayudado. Dios rescata al justo. Dios siempre, tarde o temprano, Dios va a ayudar al justo. Dios va a rescatar al justo. En segunda de Pedro se nos mencionan muchos casos, pero en este específicamente dice segunda de Pedro 2:9, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Vemos muchos ejemplos como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Donde rescató a Lot. Y aquí dice que el Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos. Dios sabe ayudar a los piadosos. Dios va a rescatar a sus hijos, pero tenemos que esperar. Tenemos que esperar pacientemente ese momento que Dios decida podernos ayudar, podernos sacar de esa situación. Dios siempre es nuestro pronto auxilio. En el Salmos 46, versículo 1, dice el salmista, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él está pronto para ayudar. Él está presto para ayudar. Recordemos que el tiempo para Dios no existe. Posiblemente para nosotros 2 días pueden ser mucho tiempo. Una semana, un mes, un año, puede ser demasiado el tiempo. Pero para Dios el tiempo no existe. Por eso las escrituras dicen, Él está pronto a auxiliarnos en las tribulaciones. Él está cerca para ayudarnos y socorrer. Esto significa que en medio de cualquier dificultad, caos o temor, los cristianos pueden encontrar en Dios la protección, la solidez y la ayuda inmediata que cada uno de nosotros necesitamos. Pero para eso se requiere
paciencia, para no desesperarnos y para no tomar una decisión que nos puede perjudicar. La proclamación de una gozosa liberación. El salmista ha sido paciente, ha orado, ha sido paciente, ha esperado, Dios le ha libertado y ahora David es agradecido y por eso ahora alaba a Dios. En el Salmos 40, versículo 3 dice, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán, confiarán en el Señor. Este es otro beneficio para David al esperar en el Señor. Su liberación produjo una alabanza espontánea, un cántico nuevo que vino por su salvación. David ahora que ha salido, ha sido sacado de ese lodo cenagoso, ahora él muy agradecido, muy contento, muy feliz, canta a su Dios. Por eso debemos de ser agradecidos con Dios, sí. Cada uno de nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. En Hebreos, el capítulo 12, versículo 28, dice el escritor a los hebreos, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Nosotros, cada uno de nosotros debemos de ser agradecidos con Dios, porque Él nos ha dado un reino que perdura, un reino que nunca va a ser destruido. Demostremos gratitud. ¿Cómo demostramos gratitud? Ofreciendo a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Cuando nosotros alabamos a Dios, le estamos agradeciendo a Él por habernos trasladado a ese reino que es indestructible, a ese reino que Él viene a traer en su segunda venida. Este es un beneficio más de la paciencia. Espera, espera de David en el Señor. Es uno de los beneficios que David obtuvo al esperar en el Señor, al ser paciente por la respuesta del Señor. La liberación y la alabanza que se derivaron de ella fueron un testimonio eficaz para los demás. David, ahora que ha sido libertado, él alaba, él canta a Dios. Fueron inspirados a temer al Señor y a confiar en Él. Nosotros podemos hacernos las siguientes preguntas. Nosotros podemos pensar, meditar, autoexaminarnos a través de estas preguntas. ¿Estoy siendo paciente mientras paso por pruebas difíciles? ¿Estoy esperando en el Señor mientras alguna dificultad, alguna tribulación tengo en mi vida? ¿Cuál es mi respuesta cuando siento que no puedo más? Oramos a Dios y no encontramos salida, no encontramos respuesta rápidamente. ¿Cuál es mi respuesta a eso? Reconozco mis debilidades y entiendo la gracia de Dios sobre mi vida. Estamos felices con nuestra vida como cristianos al lado de nuestro Salvador y Dios. Estamos pacientes y callados esperando en Dios. Dios nos ayude y podamos actuar como el salmista. David actuó esperando siempre en Dios, pacientemente. Y en el momento de Dios, Dios le respondió y Dios lo sacó de ese lodo cenagoso. Así va a ser de la misma manera con cada uno de nosotros. Confiar en el Dios que piensa en su pueblo. En el Salmos 40, versículos 4 y 5, el salmista dice, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Ahora hay una bienaventuranza, hay una felicidad, hay una prosperidad. Las personas que confían en Dios y evitan a la gente arrogante y mentirosa son felices, pues Dios ha hecho grandes maravillas
y no hay nada que se compare a él. El apartarnos de los soberbios, de los arrogantes, de la falsedad y confiar plenamente en Dios trae felicidad, trae el gozo. Por eso nuestra confianza siempre es en Dios. En Proverbios, el capítulo 3, versículo 3 al 5, dice el proverbista: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Nuestra confianza, nuestra seguridad debe estar en el Señor con todo nuestro corazón, sin estar dudando en lo que Él nos promete. Debemos confiar completamente en Dios con todo nuestro ser y no basarnos solo en nuestra propia comprensión o sabiduría limitada, que lamentablemente nos lleva al fracaso, nos lleva a la derrota. Versículo 6 sigue diciendo el proverbista: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Cuando confiamos plenamente en Dios, reconociéndolo en cada decisión y acción diaria, pues realmente vamos a salir triunfantes. Él guía nuestros pasos, nuestros caminos, y los hará rectos y favorables, evitando que nos extraviemos debido a nuestra limitada comprensión humana y permitiendo que experimentemos su dirección y propósito en la vida de cada uno de nosotros. Debemos de confiar en el Señor. Debemos de confiar en su camino, aunque nos parezca incomprensible, aunque nos parezca dudoso, pero debemos de confiar en Él siempre. Versículo 7 sigue diciendo: no seas sabios a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Nunca pongamos nuestros propios entendimiento, nuestra sabiduría, pongámosla en Dios. Debemos evitar la soberbia intelectual, reconociendo que nuestra propia sabiduría es limitada y en lugar de confiar en ella, debemos temer a Dios y apartarnos del mal. Esto significa que debemos reconocer su autoridad y sabiduría por encima de la nuestra y vivir de acuerdo con sus principios para experimentar sanidad y renovación en nuestra vida diaria, confiando siempre en el camino que Él nos traza a través de su palabra. Confiar en Dios es ser feliz, dichoso siempre, porque va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. En Jeremías 17, versículo 7, dice el profeta: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Hay una bendición, hay felicidad cuando realmente ponemos plenamente nuestra confianza en Dios. Confiar en el hombre es maldición. Lo contrario, si dejo de confiar en Dios y confío en mí mismo o confío en el hombre, pues caigo bajo maldición. Ahí mismo Jeremías 17, versículo 5 dice: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Confiar en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras decisiones, nos va a llevar al fracaso, nos va a llevar a apartarnos de Dios y eso nos va a hacer caer bajo maldición. El cristiano puede ser tan pobre como Lázaro, tan odiado como Mardoqueo, tan enfermo como Ezequiel, tan solitario como Elías, pero mientras siga confiando en Dios, ninguna de sus aflicciones eternas puede impedir que sea contado entre los bienaventurados, entre los felices, entre los dichosos. Pero el hombre más rico y próspero que no tenga fe es maldito, sea quien sea. En el Salmos 40, versículo 5, sigue diciendo el salmista: muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podría ser enumerados. El salmista David se maravilla
de la grandeza de las obras y los planes de Dios. Si nosotros nos ponemos a contemplar las maravillas que Dios ha hecho, sus planes, realmente deberíamos de estar muy agradecidos con Dios, que son tan numerosos y complejos que es imposible contarlos o expresarlos todos, reconociendo así la infinita bondad y poder de Dios en nuestra vida y en la vida de todos los seres humanos que han pasado desde Adán hasta este mundo. Los pensamientos y caminos de Dios incomparables, son incomparables. Lamentablemente, muchas veces no podemos, con nuestra mente limitada, pues comprender esos caminos de Dios. En Isaías 55, versículo 9 dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos, porque los pensamientos de Dios son infinitos. Por eso debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en su palabra. Posiblemente a nuestro entendimiento, la palabra de Dios no haya cabida, no la podamos entender, pero debemos de confiar en él. Los pensamientos y caminos de Dios son incomprensiblemente superiores a los de los seres humanos. Por ejemplo, cualquiera puede decir, ¿por qué Dios nos dice que si alguien me da en la mejilla, ponga la otra? Simplemente no lo comprendamos, pero debemos de confiar en Dios, que es lo mejor. Debemos de confiar siempre y tener la certeza en Dios, que eso es lo mejor que Dios desea. Tal como los cielos están más altos que la tierra. Nunca podríamos responder ninguna pregunta a Dios y responder a sus maravillas como sucedió en Job. Usted puede leer en Job 38 y 40 todas las preguntas y Job no pudo responder. Nosotros tampoco va a ser muy difícil. En Job 40, versículo 3, versículo 2 y 3 dice, entonces Job respondió al Señor, soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Fíjese, Job se sintió insignificante, se sintió nada No, ahorita estoy en a estudio. la par de lo que Dios todo a lo que Dios le preguntó. Dice, soy insignificante, no puedo responder. Mejor pongo mi mano sobre mi boca. Debemos estar muy agradecidos con Dios por habernos dado a conocer su infinita sabiduría. A pesar de que Dios es infinito, sus pensamientos, sus caminos, pero Dios nos ha dado a la iglesia que nosotros podamos conocer y podamos dar a conocer su infinita sabiduría. En Efesios capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales. Tenemos este gran encargo, tenemos esta gran misión y Dios nos la ha encargado a la iglesia. La sabiduría de Dios en sus múltiples aspectos y formas, una sabiduría tan vasta que no se limita a un solo tipo. Esta sabiduría que estuvo oculta durante mucho tiempo, ahora está revelada y manifestada a todo el mundo. Aunque para muchos siguen pensando que hay misterios que van a ser revelados, pero no, Dios ya nos reveló. Y esta sabiduría que estuvo oculta es que los gentiles también son coherederos de las promesas de Dios. Dios ahora nos ha revelado la infinita sabiduría. Y ahora la iglesia tiene que darla a conocer. El siervo que se deleita en hacer la voluntad de Dios.
el Salmos 40, versículos 6 al 8. Aquí encontramos uno de los pasajes más maravillosos de todo el Antiguo Testamento. Un pasaje en el que el Hijo de Dios encarnado no se ve a través de un espejo en la oscuridad, sino como si estuviera cara a cara. Versículo 6 dice: sacrificio, ofrenda de cereal no has deseado, me has abierto los ojos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. David entendía que en un sentido relativo Dios no quería sacrificios de animales. Dios quería siervos dispuestos y rendidos a hacer su voluntad, a que pudieran ser obedientes a Él. ¿Qué es lo que le agrada a Dios en lugar del sacrificio y ofrenda? En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los corderos. Versículo 23. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando Saúl desobedeció lo que Dios le había mandado. Y en lugar de eso, quiso eh, recompensarlo con sacrificio. Dios le dijo a través de Samuel que a él lo que le agrada es hacer su voluntad. El obedecerle es mejor que los sacrificios. Un sacrificio sin obediencia es vano ante Dios. Has abierto mis oídos, dice el salmista. En lugar de sacrificios y animales, Dios quiere siervos que lo escuchen y entreguen y se entreguen a él como un esclavo voluntario se entrega a su amo. Yo siempre, hermano, y usted puede ver en las escrituras, hay muchos textos donde se nos anima y se nos exhorta a tener oído, a oír, a escuchar, a prestar atención. David probablemente se refería a la costumbre de marcar a un siervo. En el libro de Éxodos 21, versículos 5 y 6, dice: pero si el siervo insiste y dice: amo a mi señor y mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Versículo 6. Entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le dará la oreja con una lesna, y él le servirá para sí. Aquí vemos cuando un siervo que ya quedaba libre por haber cumplido su servicio, pero él no quería dejar a su señor y se comprometía con su señor. Donde un esclavo que quería permanecer en la casa de su amo y en el servicio de su amo era marcado con oído abierto. Esto es, su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Es extraordinario pensar que esta ceremonia se llevara a cabo en el antiguo Israel. Un siervo diría: sé que he cumplido mis obligaciones para con mi amo y he servido lo que debía. Sin embargo, amo a mi amo y estoy tan agradecido por lo que él me ha dado que con mucho gusto me comprometeré de por vida, no por deuda, vergüenza o derrota, sino por amor. Ese siervo estaba dispuesto a seguir sirviendo por amor a su Señor. Este era el corazón de David hacia Dios. Y este corazón y esta vida eran más grandes que cualquier sacrificio de animales. Y ese debe ser también el nuestro hacia Dios. Comprometidos a escucharle, a obedecerle y a hacer su voluntad. También nos muestra la venida abierta y pública del Mesías.
El Salmos 40, versículo 7 dice, entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Muestra al Mesías como el gran tema de las Escrituras. En el Salmos 40, versículo 8, sigue diciendo el salmista, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Muestra la dedicación del Mesías a la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre y la hizo. Muestra el amor del Mesías y la obediencia a la palabra de Dios. Tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley es la que me guía. Tu ley es la que me motiva para seguir adelante. El escritor a los Hebreos hace referencia a este salmo, a Cristo el Mesías. En Hebreos 10, versículos 5 al 7, dice, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Versículo 6, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Versículo 7, entonces dije, aquí estoy, yo he venido en el rollo del libro en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Es notable que todas las ofrendas y sacrificios que se consideraban de naturaleza expiatoria o purificadora, ofrecidos bajo la ley, son enumerados aquí por el salmista y el escritor a los hebreos, refiriéndose al sacrificio del Mesías por cada uno de nosotros. El hacer tu voluntad me ha agradado. Jesús no solo hizo la voluntad del Padre, sino que se deleitó en él. Desde la antigüedad eterna había deseado la obra que se le había propuesto. Porque una cosa es hacer la voluntad de Dios. Una cosa es hacer la voluntad de Dios. Otra cosa es hacer la voluntad de Dios, pero hacerla con deleite, con gozo. Podemos hacer la voluntad de Dios por compromiso, a fuerza, pero podemos hacer la voluntad de Dios con felicidad, con gozo, con alegría, con deleite. En su vida humana estuvo angustiado hasta que alcanzó la agonía en la cruz. Incluso en el mismo Getsemaní eligió la voluntad del Padre y dejó a un lado la suya. En Mateo 26, 42 dice, apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús estaba dispuesto siempre a hacer la voluntad de su Padre, no la de él. Nosotros debemos de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios siempre, pero que la hagamos con gozo, que la hagamos con alegría, que nos deleitemos en hacer su voluntad. La proclamación pública de las buenas nuevas de Dios. Y el Salmos 40, versículo 9 al 12, dice el salmista, he proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. No refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. David dijo esto para asegurarle a Dios y asimismo que había glorificado a Dios entre su pueblo. Había proclamado esas buenas nuevas. Esto era en parte del nuevo cántico y alabanza que provenía de su liberación. Recuerda el versículo 2. David no refrenaría sus labios para ofrecer esta alabanza. David no dejaría que esta alabanza se detuviera. Sin embargo, como en los versículos anteriores, esto tiene un cumplimiento mucho mayor y perfecto en Jesús, el Hijo de David. Fue cierto de Jesús en su ministerio terrenal, refiriéndose a Jesús como el Mesías.
Esto es lo que Jesús puede decir. Él era el príncipe de los predicadores al aire libre. Versículo 10. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. También es cierto esto de Jesús y la verdad. En medio de la congregación te alabaré. En Hebreos 2, versículo 12, dice el escritor, cuando dije, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré bien. Entonces vemos que aquí el salmista, pues siempre proclamó la justicia de Dios. Jesús proclamó la justicia de Dios. Como un cumplimiento de el Salmos 22:22. Hablaré de tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación que alabaré. Es algo extraordinario pensar en Jesús dirigiendo la asamblea del pueblo de Dios en la alabanza a Dios el Padre. En el Salmos 40:11 dice, tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí, tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Aunque David alababa a Dios por la liberación pasada y presente, no presumiría del futuro. Se mantenía en oración humilde ante Dios, pidiendo un suministro constante de sus tiernas misericordias. Podemos orar a Dios, Dios nos ayuda, pero tenemos que seguir dependiendo de Dios. Tenemos que continuar confiando en Dios. No es difícil ver esto como una oración de Jesús, el hijo de David. Mientras vivió en esta tierra lo hizo como un hombre en constante dependencia de su compañerismo y perfecta comunión con Dios el Padre. Jesús fue un hombre de oración. Jesús siempre estaba en comunicación con su Padre. Nunca dejó de orar. Vemos esto como una oración de Jesús, quizás especialmente en su sufrimiento en la cruz. Cuando nosotros vemos que Jesús, antes de ser entregado, antes de que llegara la turba, Jesús estaba orando a su Padre. Versículo 12, Salmos 40:12 dice, porque me rodean males sin número, mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver más numerosas que los cabellos de mi cabeza, y el corazón me falla. David necesitaba este suministro constante de la misericordia y verdad de Dios, porque conocía sus propios pecados, conocía que él, pues, podía fallar. Y por eso está siempre necesitando de la misericordia de Dios. Le pedí a Dios que no lo dejara con sus muchos pecados. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, sino que lo librara en misericordia. Hay en un sentido en el que Jesús nunca podría decir, me han alcanzado mis maldades. Él fue y es el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado ni defecto. En ese sentido, no se aplica a Jesús. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. Este texto en ese sentido de que Jesús haya tenido pecado no se puede aplicar a él, porque Jesús no tuvo pecado. Jesús fue ese cordero sin tacha y sin mancha delante de Dios. Sin embargo, en otro sentido, esas palabras son perfectas en su descripción de Jesús, porque en su vida y especialmente su sufrimiento, él se identificó consciente y perfectamente con su pueblo, tomando sus pecados como propios. ¿En qué sentido? Quitándolos, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia
de Dios en él. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Para Jesús fueron mis maldades, pero no porque las cometiera los pecados, sino que por amor eligió quitarlos de nosotros, entregándose en sacrificio vivo por cada uno de nosotros. Una súplica sincera de ayuda. Salmos 40, versículo 13 y 14 dice: Ten a bien, oh Señor, librarme. Apresúrate, Señor, a socorrer. Es un clamor del salmista pidiendo a Dios que lo libere y venga pronto en su ayuda, ya que está rodeado de problemas, enemigos y un corazón que flaquea por la angustia y la necesidad del momento. Es una súplica sincera que expresa la fragilidad humana y la dependencia total de la gracia y la misericordia de Dios, confiando en su rápida intervención, en su pronta ayuda. Versículo 14. Sean avergonzados y humillados aún a los que buscan mi vida para destruirme. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Es una oración pidiendo que a Dios, que confunda y avergüence a los que buscan destruir al salmista. Es el deseo, es el deseo de quienes se burlaban del salmista y se alegraban de su desgracia, diciendo: ajá, ajá, queden avergonzados y confundidos. Este versículo parte de una oración que pide protección contra los enemigos. Refleja la frustración del salmista ante sus opresores y la confianza en que Dios impartirá justicia, trayendo vergüenza a sus detractores y alegría a los que buscan al Señor. Este es el peligro de perseguir a Cristo y a su pueblo, pues Dios con seguridad vengará a sus propios elegidos. Su ajá y ajá les costará muy caro. Y que huyan de la vergüenza los que disfrutan de su desgracia. Es una súplica para los enemigos, para que los enemigos de David sean derrotados y humillados, mostrando su dependencia total de Dios en medio de la adversidad. Versículo 15. Queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen ajá, ajá, los que se estaban burlando de el salmista. Qué difícil le es dar goce contra la reforma. En Hechos, el capítulo 26, versículo 14, Pablo relatando su conversión, cuando el Señor se le presentó camino a Damasco, dice en Hechos 26, 14: Después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Perseguir a los seguidores de Cristo es seguir a Cristo mismo. Un aguijón era un instrumento utilizado para dirigir a los animales. Y dar cosas implica que Saúl estaba luchando contra la dirección que Dios le estaba enseñando. Esto sugiere que la resistencia a la voluntad divina solo causa más dolor y sufrimiento. Lamentablemente, cuando nosotros o las personas, en vez de escuchar y seguir y hacer la voluntad de Dios, se oponen a esa voluntad, lo que hacen es perjudicarse más. Lo que hacen es dañarse más a ellos. Debemos gozarnos en buscar al Señor. En el Salmos 40, versículos 16 y 17, regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan, que los que aman tu salvación digan continuamente: engrandecido sea el Señor. Expresa el deseo de aquellos que buscan a Dios. Se llenen de alegría y exclamen repetidamente: el Señor es grande, celebrando su salvación, su victoria, con gozo y alegría. Debemos siempre alabar al Señor con alegría.
En el Salmos, capítulo 100, versículo 2, dice el salmista, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Debemos de estar alegre en el Señor. Debemos siempre cantar al Señor. Debemos siempre alabar al Señor con alegría, gozo. En Nehemías, capítulo 8, versículo 10, también dice la Escritura, también les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. A pesar de las dificultades, el gozo que se encuentra en el Señor debe ser la fuente de nuestra fortaleza, permitiéndonos celebrar y compartir con otros en lugar de entristecernos por nuestras circunstancias y dificultades que estemos pasando. Por eso Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 4, le dijo a los hermanos de Filipo, regocijen en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Dos veces Pablo dice, regocíjense, estén alegres, estén contentos. ¿En quién? En el Señor. No en las cosas que nos rodean, no en las circunstancias que nos rodean, sino en el Señor. Cuando entendamos que la alegría, el gozo es en el Señor, vamos a estar felices siempre. Es un mandamiento de Pablo para los cristianos, instruyéndolos a encontrar siempre su alegría en Jesucristo, en su obra salvadora, y no en las circunstancias temporales o emociones pasajeras de esta vida. Se nos llama a mantener una actitud de gozo constante, independientemente de las pruebas, para que podamos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el Salmos 40:17 dice, por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. David pudo combinar su sentido de gran gozo en Dios con una evaluación realista de su necesidad presente. Seguro en la verdad de que Dios se preocupa por él y pensaba en él, David nuevamente apeló a Dios para que fuera su ayuda y libertador. Y necesitaba que Dios hiciera esto sin demora. Es un reconocimiento de la dependencia del cristiano en Dios y una petición de intervención divina ante situaciones difíciles en las que estemos pasando. En el Salmos 93:26 dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. El salmista sabía que la carne pues es débil, el corazón también puede flaquear, pero la fortaleza es de Dios. Si confiamos en Dios, vamos a estar siempre fortalecidos, animados y contentos para hacer su voluntad. A pesar de la debilidad física y espiritual que todos experimentamos, Dios es nuestra fuente inagotable de fuerza y consuelo, que Él es el bien más preciado y duradero para nuestra vida, la cual debemos atesorar en nuestro corazón. Dios nunca duerme. Salmos 121, versículo 3 dice, no permitirá que su pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Dios promete que no permitirá que sus seguidores tropiecen ni caigan en el camino. Y que Él siempre está velando y vigilando y cuidando de cada uno de nosotros. Nunca descuida nuestra protección, nuestra seguridad. Es una afirmación de la vigilancia y el apoyo inquebrantable de Dios en medio de las dificultades de la vida. David siempre confió en Dios. Conclusión. Este salmo expresa el agradecimiento a Dios por su ayuda, de salvarlo de sus enemigos y el lodo cenagoso en el que se encontraba el salmista. Nos describe la paciencia en esperar siempre en Dios, confiando en sus promesas, que nunca nos deja solos, que está atento siempre a sus hijos
a sus oraciones. Dios siempre piensa en su pueblo para ayudar. Dios siempre está atento a su pueblo. Como siervo, debemos deleitarnos en hacer su voluntad, esperando siempre en él. Debemos anunciar las buenas nuevas de Dios. Siempre debemos confiar sinceramente en la ayuda de Dios, porque Él siempre vendrá para ayudarnos, protegernos y guardar. Que Dios nos ayude a ser pacientes, esperar en el Señor, confiar en el Señor, porque Él actuará en el momento que sea preciso. Que Dios nos bendiga.